La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el pastor Moisés Román Díaz. Hay un verso de las Escrituras que quiero compartir con ustedes hoy. El mismo aparece en el libro de los Salmos, en el capítulo 118, Salmo 118 y versículo 13. Y dice las Sagradas Escrituras, a la gloria de el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. Repito, me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Una de las cosas que me hace sentir fascinado de las Sagradas Escrituras es el hecho de que podemos abordar un tema, podemos tener un propósito y una meta definida con el tema de la reflexión. Sin embargo, el Espíritu Santo hace cosas extraordinarias, de manera tal que un solo tema pueda ministrar a la vida de tanta gente y pueda decir cosas distintas a cada uno de nosotros. Eso solo lo hace la palabra del Señor. Y desde luego capitaliza aún nuestra naturaleza humana con los errores que podamos cometer en el proceso de la reflexión, en el proceso de la exposición del tema. Viene a mi memoria una experiencia que yo viví cuando estaba iniciándome en la predicación. Yo tendría algunos 17 años. De eso solo han pasado algunos meses nada más. Fui invitado a predicar a la unidad de salud pública en Río Piedras. Y el departamento de enfermería lo dirigía una mujer que a veces nos visita y su hijo es parte de esta congregación. Ella me invitó para que yo predicara y obviamente pues con 17 añitos que yo tenía entonces estaba haciendo pininos en la predicación. Y mientras yo estaba predicando me di cuenta que había dicho un grandísimo disparate. Traté de componerme, traté de manejar la situación, pero en efecto ya lo había dicho. Y cuando terminó la predicación yo me fui con ese sabor ocre, pensando que no lo había hecho bien, que no había cumplido a cabalidad la función que se me había asignado. Un par de meses después yo recibí la llamada de esta mujer invitándome de nuevo a que fuera a predicarles. Y lo vi como la oportunidad de vindicarme. Bueno, pues esta es una buena oportunidad para yo vindicarme de aquella metida de pata que di. Pero hubo algo que me asustó de ella y fue que después que me invitó me dijo, pero Moisés, ven un poquito más temprano, mijo, porque yo quiero hablar contigo. Y cuando me dijo así, obviamente yo me asusté. Yo dije, eso tiene que ser que me va a llamar la atención por lo que yo dije
que estaba mal dicho, que no iba ahí. Y desde luego, pues yo tenía esa preocupación. Llegó el día y fui a su oficina más temprano, como ella me había pedido. Ella salió muy gentil, me abrazó, me dio un beso, me mandó a sentar. Y después que yo me senté, me dijo: déjame llamar a esta enfermera. Y ahí yo me asusté más, yo dije: necesita testigo. Así que si hay necesidad de testigo, el asunto es más serio de lo que yo esperaba. La cuestión fue que cuando llegó la enfermera, ella me vio, se abrazó a mí y empezó a llorar. Y en ese momento esta señora le dice: pero cuéntale. Y tenía que ver con mi disparate. Tenía que ver. Resulta que nos habíamos reunido en un saloncito donde yo iba a predicar, y mientras yo estaba predicando, la señora salió y se metió a la farmacia y se robó unos barbitúricos para quitarse la vida. Yo estaba predicando, y lo que yo estaba predicando no tenía que ver absolutamente nada con lo que yo dije, que yo consideré un disparate. La mujer estaba haciendo su gestión, estaba llevándose unos medicamentos del área de farmacia, pero cuando fue a pasar por el lado de nosotros, yo ahí inmediatamente dije mi disparate, que no tenía que ver nada. Dije: si usted ha intentado en el día de hoy suicidarse, tenga bien claro que la gracia de Dios puede alcanzarle para cambiar su vida. Eso no tenía que ver absolutamente nada con lo que yo estaba diciendo. No guardaba relación en lo absoluto, pero Dios lo utilizó precisamente para detener a una mujer que iba a suicidarse. La mujer inmediatamente devolvió los barbitúricos que se había robado, entró a la reunión y se convirtió a Jesucristo. Y uno siempre tiene en mente esa gran realidad a la hora de proclamar la palabra del Señor. Uno tiene que responsablemente prepararse, pero a fin de cuentas Dios es el que hace que su palabra llegue al corazón y a la vida de cada uno de nosotros para suplir nuestra necesidad. Hemos leído un verso de un salmo, el Salmo 118. Y este es un salmo bastante complejo, porque es un salmo que requiere de cierta articulación, requiere de cierto protocolo para poderse efectuar en medio de Israel. Es un salmo que se relaciona con una de las fiestas judías, la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta judía, obviamente Israel la celebraba, y todavía al día de hoy la celebra, para conmemorar aquel periodo de tiempo en que, salido del cautiverio de Egipto, se estacionaron en el desierto. Y desde luego es en conmemoración de esa experiencia que ellos celebran entonces la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta donde el pueblo se reúne en la plaza, y entonces allí reunidos una vez están convocados a la plaza, ellos salen de la plaza hacia el templo, y camino al templo les acompaña alguien que es precisamente la persona que ha convocado al grupo y lleva el Salmo 18 dentro de su expresión, dentro de su recital. Ahora, este salmo
tiene en sus primeros 4 versículos una extraordinaria invitación. Cuando uno lee el Salmo en los primeros 4 versículos, dice de la manera siguiente: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel: su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón: su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor: su gran amor perdura para siempre. Si usted se da cuenta, obviamente se va recogiendo una invitación a la gente para una experiencia de alabanza como parte de la expresión de gratitud por el cuidado y por la provisión de Dios en favor de sus vidas. Después del versículo 4 al versículo 5 hasta el verso 18 hay un himno también de acción de gracia que entonces se canta en la procesión, pero ya es un himno que tiene que ver más con la expresión de gratitud personal y particular de cada una de las personas que van caminando en la procesión para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este salmo en su totalidad tiene un tema muy particular, y esa es la razón por la que en la fiesta de los tabernáculos, en la conmemoración de aquel tiempo en que Israel vivió en el desierto, en las casas, en las cabañas de tela, pues esta es la razón por la que se utiliza este tema. Y el tema es el siguiente: en la angustia, oiga bien, en la angustia debe permanecer viva la confianza en Dios, quien nos conduce a la victoria total y triunfal. Ese es el tema del Salmo 118. En la angustia debe permanecer viva la confianza en Dios. ¿Por qué en la angustia? Generalmente nosotros como cristianos, con un sentido de gratitud, por lo general, cuando tenemos salud, damos gracias a Dios por la salud que tenemos. Y cuando tenemos unos pocos de pesos en el bolsillo, damos gracias a Dios por la bendición o la prosperidad que nos ha dado. Y cuando nuestros hijos están en una situación estable y nuestros matrimonios están en una situación estable, damos gracias a Dios por la estabilidad que disfruta nuestra familia, nuestros hijos, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando entramos en experiencias de crisis, pensamos que se nos acabó el mundo. Pensamos que se nos cayó el techo de nuestra casa. Pensamos que ahora las cosas se ponen difíciles y se nos olvida, oiga bien, se nos olvida que el Dios que ha obrado milagros en nosotros en el pasado es el mismo que puede obrar milagros en nosotros en el presente. Y esa es prácticamente la forma y manera como nosotros nos desenvolvemos, y es prácticamente la forma habitual como nosotros nos conducimos. No dejamos de tener una expresión de gratitud. Fíjese que el apóstol San Pablo, escribiendo su carta a los creyentes de Filipenses, le dice: aprendan a dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nuestra actitud de gratitud a Dios es una que está presente cuando contemplamos las cosas buenas que Dios hace en nuestro favor. Pero cuando llega la experiencia de dificultad
y de crisis, entonces entendemos que ahora hay que entrar en una batalla, hay que entrar en un proceso que nos genera ansiedad, que nos provoca desosiego, que nos provoca angustia, y ante ello, obviamente, muchas veces comenzamos a desarrollar una teología bíblica que nada tiene que ver con las Sagradas Escrituras. El tema en la angustia debe permanecer viva la confianza en Dios. Es el tema bíblico y es el deber de cada uno de nosotros. Y usted dirá, ¿y por qué tanto énfasis en esto? Sencillo, querido, porque hace unas semanas atrás una persona estaba conversando conmigo y yo me percaté que estaba usando la Biblia, pero lo estaba usando incorrectamente. Y le dije, aguántateme aquí, que hasta el diablo usa la Biblia. Aguántateme aquí. No dije nada malo, ¿sabe? El día de la tentación de Jesús, Satanás lo que hizo fue citar la Biblia. Por si acaso. La citamos mal. La interpretamos mal. Fíjese cuál es el tema del capítulo 118 de los Salmos. En la angustia debe permanecer viva la confianza en Dios. Viva la confianza en Dios. Pues ¿sabe lo que muchas veces nosotros hacemos? En la angustia nos preguntamos si Dios nos cerró el cielo. En la angustia nos preguntamos qué pecado he hecho yo que Dios me ha abandonado. En la angustia le preguntamos a Dios llana y sencillamente, ¿qué está pasando contigo? No estás funcionando como otras veces ha funcionado. En la angustia nosotros caemos en la trampa de la negación de lo que Dios ha prometido para nuestra vida. A tal punto caemos en esa trampa que yo me he topado con gente que, buscando la forma de salir airoso de sus reflexiones personales distorsionadas, ¿sabe lo que han dicho? Muchacho, en la angustia eso es que Dios te está probando para ver cuánta fe tú tienes. Como si Dios no supiese de mirarnos cuánta fe tenemos. A eso hay que añadirle ahora el hecho de que Dios nos mete en un laboratorio para ponernos a sufrir, para ponernos a padecer, y de ahí entonces Él concluye cuánta fe nosotros podemos tener. Nota bien que el Salmo 118 tiene un tema. Y es el tema que tú y yo como cristianos y como cristianas debemos exhibir. En la angustia debe permanecer viva la confianza en Dios. ¿Por qué razón? Porque esa experiencia de angustia que adviene a nosotros no adviene como resultado de una prueba que Dios quiere hacer de nuestra fe. Eso no es verdad. No adviene como resultado de que Dios nos ha cerrado el cielo. No adviene como resultado de que hemos sido buenos o malos cristianos. Mire, la experiencia de la angustia adviene a nosotros por una sencilla razón. Nos introdujeron en el mundo del peregrinar. Nos introdujeron en la naturaleza humana y a ninguno se le puede olvidar lo que Jesús dijo, que en el mundo vamos a tener ¿qué? Vamos a tener aflicción. Yo no sé por qué la gente invierte tanto tiempo en juegos espirituales. Si la Escritura lo dice con perfecta claridad. Vas a tener aflicción. Vas a vivir un momento de problema.
Vas a padecer un tiempo de crisis. Vas a padecer un tiempo de adversidad. Esto adviene no porque oras menos o porque oras más, no porque ayunas menos o porque ayunas más, no porque eres más espiritual o menos espiritual. Esto adviene llana y sencillamente porque somos humanos. Pero caemos en los juegos de nuestra religiosidad distorsionada. Y entonces pensamos, bueno, si no puedo probar que fulano está en crisis porque ha bajado su espiritualidad, entonces si descubro que tiene la espiritualidad todavía en un nivel óptimo, entonces es que Satanás se le ha revelado y se le ha ido en contra. Cuando es tan sencillo admitir, cuando es tan sencillo aceptar lo que Jesús dijo, querido, no caigamos en la trampa de especular religiosamente sobre algo que ya Jesús dijo con tanta sencillez y con tanta claridad. Tienes problemas, tienes dificultades, tienes angustias, tienes crisis. Es parte del peregrinar de la vida. Hace unos días atrás alguien aquí en la oficina me dijo, me estoy poniendo viejo. Y le digo, confórmate con que una vez fuiste joven, chico. Ponte un letrero una vez. Yo fui un carro de último modelo. Ahora eres un antique, pero antes no. O sea, esa es la realidad con la que tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Ahora, el verso que yo quiero considerar es el verso 13, el cual tiene una expresión bastante interesante que me parece que en algún momento la vamos a incorporar a nuestra experiencia de vida. En nuestro proceso de vida podemos experimentar situaciones que a la hora de identificarlas las vamos a entender como fuertes empujones que nos lastiman. Esa expresión del salmista, me empujaste con violencia, pero Jehová estaba conmigo, es la que yo quiero compartir con ustedes. Porque a fin de cuentas, querido, cada situación adversa, cada momento de dificultad en nuestra vida es como si nos dieran un empujón. Ello lo experimentamos en nuestras relaciones personales. ¿Cuántas veces no somos juzgados? ¿Cuántas veces no somos censurados? ¿Cuántos problemas personales no advienen a nuestra vida? ¿Cuántas experiencias de salud? Crisis con nuestra salud. Ese momento tan incómodo cuando nos llega la notificación del laboratorio, cuando nos dicen que tenemos que ir de inmediato donde el médico, o en su defecto cuando la sentencia del laboratorio es a un ser querido, a alguien a quien amamos, a un hijo o una hija. Estas crisis económicas que nos han advenido en este último periodo de tiempo. Yo leía en el periódico hace unos días atrás que 900 y tantas empresas en Puerto Rico estaban solicitando al gobierno no emitir el bono de Navidad. Oiga, eso es un empujón. Porque probablemente hay familias que esperaban precisamente el bono navideño para resolver sus fiestecitas y sus actividades de Navidad con su familia. Pues ahora le dan el empujón para decirle que probablemente no les llegue. Todavía vemos algunos que estamos esperando el reintegro. Eso fue un empujón.
todavía hay otros en situación peor, que han perdido sus trabajos, que han perdido sus casas, que sus finanzas cada vez se van apretando más, que llana y sencillamente en este momento perciben que la situación económica los está hundiendo en un pantanal. Oiga, eso es un empujón. Hay inclusive personas con las que uno dialoga, pero ¿por qué hiciste esto, chico? ¿Por qué tomaste esta decisión? Y me dice, tuve que tomarla, porque me están empujando hacia eso. Es decir, no solamente me empujan, sino que constantemente siguen haciendo una presión contraria a mis sueños, a mis metas, a mis anhelos, aquellas cosas que deseo alcanzar, aquellas cosas que deseo conseguir. Me encanta esa expresión del salmista, me empujaste. Porque a fin de cuentas, cuando nos sentimos empujados, es cuando experimentamos crisis que nos hacen creer que ya no vamos a escapar de ellas. Es percibir que el infierno está planeando derribarnos para destruirnos. Es aquí donde la certeza y la seguridad de la compañía de Dios tiene que jugar un papel fundamental en nuestras vidas. Note bien que el tema del Salmo estriba precisamente en crear una conciencia que en la angustia, la confianza en Dios tiene que permanecer. Y cuando te empujan, la confianza en Dios tiene que permanecer. Y cuando llegan problemas de salud, la confianza en Dios tiene que permanecer. Y cuando llegan problemas económicos, la confianza en Dios tiene que permanecer. Es aquí en medio de la experiencia, porque llana y sencillamente nosotros no podemos depender de una confianza en Dios de manera de acción de gracia cuando todo está bien. No, nuestra confianza en Dios tiene que permanecer cuando las cosas se ponen difíciles. No podremos evitar que alguien nos empuje, pero necesitamos desarrollar una conciencia de la presencia de Dios en nosotros, indistintamente las circunstancias por las cuales estamos atravesando. Y es importante que tú y yo como cristianos y como cristianas entendamos que esa presencia de Dios en nuestra vida nos ha sido prometida, no de forma circunstancial. Eso es lo que a mí me preocupa de tantos cristianos, que miden la presencia de Dios en su vida solo como resultado de las cosas buenas que le suceden. Cuando todo está bien, ¡ay, Dios está conmigo! Cuando las cosas se ponen mal, Dios me ha dejado solo o me ha dejado sola. Eso es un disparate. Eso es totalmente antibíblico. Eso no guarda relación con las Sagradas Escrituras. Yo no sé por qué hay gente que les encanta tanto el Evangelio según San Yo, el Evangelio de su propia interpretación de la vida cristiana, el Evangelio de la propia interpretación escritural. ¿Dónde usted ha encontrado en la Biblia? Yo desafío a cualquiera que me pruebe por la Biblia que Dios le abandona a usted y como resultado de abandonarle le vienen los tiempos difíciles. Eso no está en la Biblia. Yo puedo probar lo contrario.
yo puedo probar que en los tiempos difíciles Dios no abandona a sus hijos. Mire lo que dijo el profeta Jeremías cuando estaba metido, ¿sabe dónde? En un agujerito, lo habían metido ahí. Eso lo metían empujado, ¿sabe? Hacían un hoyo de acuerdo a las dimensiones físicas y después lo empujaban y lo metían por ahí para adentro, sembrado como un ñame, hasta adentro. Y de ahí la nariz rozaba con la pared. Y la cabeza rozaba con la parte posterior de la pared de la tierra. ¿Y sabe lo que dice él? Allí estaba Jehová conmigo como un poderoso gigante. Es decir, yo no sé cómo él se metió, pero él se metió conmigo dentro de ese hueco. El salmista plantea con perfecta convicción y dice que Él es el Dios que le acompañará aun cuando vaya por el valle de sombra y por el valle de la muerte. La razón del Salmo 118 es crear una conciencia permanente en la vida del judío que indistintamente las angustias, los dolores y los quebrantos no eliminan la realidad de aquel que dijo: voy a estar con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Necesitamos vivir en la certeza y en la seguridad de la compañía de Dios. Y necesitamos hablar con corrección dentro de las experiencias de la crisis. Puedes perder la casa, a Dios no lo pierde jamás. Puedes perder el carro, a Dios no lo pierde jamás. Puedes perder el trabajo, pero a Dios no lo pierde jamás. Puedes perder los chavos, pero a Dios no lo pierdes jamás. Eso es lo que debe estar en la psiquis de cada hombre, de cada mujer. Y a fin de cuentas, el valor más grande que puede tener un ser humano es el valor de la presencia de Dios en su vida. La convicción de que puede decir como el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Él no me va a dejar solo. Él no me va a abandonar en el camino. Esa es la convicción que debe existir en la vida de cada creyente. Y usted no debe darle espacio a ningún religioso que ande por ahí con interpretaciones equivocadas de las Escrituras, que venga a hacerle creer a usted que Dios lo ha abandonado, que Dios lo ha desamparado, que Dios lo ha dejado solo, que Dios lo está pasando por una prueba para ver cuánta fe usted tiene, porque Dios no necesita ponerte a ti en prueba para saber tu fe, porque Él es un Dios que lo sabe todo. Todo, absolutamente todo. Tú no podrás evitar que alguien te empuje, pero tú puedes afirmar como el salmista: me empujaste con violencia para derribarme, pero no lo lograste porque Jehová estaba conmigo. Es decir, la experiencia de crisis vendrá, pero el resultado final de ella no será tu destrucción, sino será la gloria de Dios a tu favor. Eso es lo que me llama la atención de esta expresión del salmista. El salmista en su procesión se para frente a las circunstancias que lo han empujado. Desde luego, esta experiencia se retrotrae desde el momento en que Israel empezó a planificar su salida de Egipto. El faraón decía: se pueden ir, y 5 minutos después decía: no se van.
Y volvía la desilusión, volvía la angustia, volvía esa sensación de esclavitud a ellos. Pero Dios estaba con ellos. Y como resultado de la presencia de Dios en ellos, Dios producía algo para que el faraón recapacitara. Es decir, los empujaba con violencia, pero al final no les sucedía absolutamente nada, porque Dios estaba para evitar la caída. Ahora, note bien que en el verso 13 ya el salmista está retrotrayendo la experiencia a su plano personal, no colectivo. Ahora él está pensando en su experiencia personal de vida, en las crisis que como humano ha estado experimentando. Y en su peregrinar se para frente a ella y les dice: mira enfermedad, mira crisis, mira dolor, mira desprecio, injusticia, abandono, problemas económicos. Claro que tú me has empujado con violencia, pero no me has podido destruir, porque Dios está conmigo. Esta debe ser la postura del creyente hoy. Esta debe ser la actitud del hombre y de la mujer del presente. Esta debe ser la respuesta. Esto es lo que tú y yo debemos afirmar en nuestro peregrinar de vida. Y tal vez usted dirá: pero pastor, yo soy humano, yo soy humana. Y como humano y como humana, obviamente yo a veces siento que Dios me abandona. Siento que Dios me deja. Como humano, como humana, yo también percibo ese tipo de experiencia en mí. Desde luego, es una gran realidad. No lo podemos negar. Yo no estoy predicando esto porque yo he vivido siempre pensando que Dios ha estado. No. Es que necesitamos nutrirnos de una enseñanza bíblica correcta. A mí no me sirve de mucho decir que a fin de cuentas Jesús se sintió abandonado en la cruz. Fue que se sintió. No es que estaba abandonado. Una cosa es lo que yo pueda sentir y otra cosa es lo que yo voy a experimentar dentro del marco de la realidad. De hecho, la vida cristiana no está sostenida en lo que yo siento. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que los sentimientos son engañosos. La vida cristiana no depende de lo que yo siento. La vida cristiana depende de lo que yo creo. Si yo dependo de lo que siento, en unos momentos dados circunstancialmente voy a estar contento. Pero si sigo dependiendo de lo que siento, en otros momentos voy a estar ¿qué? Abatido y triste. Porque si pongo el peso de mi experiencia dentro de los sentimientos, entonces yo voy a estar fluctuando como resultado de ellos. ¿Quiere decir eso que no voy a llorar? Sí, voy a llorar. ¿Quiere decir eso que no voy a tener problemas? Sí, los voy a tener. Óigame, pero cuando yo empiezo a desarrollar una dimensión de fe en la palabra de Dios, me encanta cuando Jesús le dijo a Marta: oye Marta, no te he dicho que si creyeres verás ¿qué? Verás la gloria de Dios. El secreto de la vida no es sentir, el secreto de la vida es creer. Claro que yo puedo sentir que en un problema estoy solo, pero si yo soy desafiado a creer, el sentimiento va a quedar en segunda posición
Y yo le voy a decir a mi vida, óyeme, ¿cómo vas a escapar al monte cual ave si todavía tienes al Dios al que debes adorar y al que debes servir? Ese es el desafío de la vida cristiana. Si yo me voy a sentar simplemente a llorar los laureles de mi pasado y a vivir las angustias de mi pasado y entender que lo que a mí me sucede simple y sencillamente es el resultado de aquellas cosas que tienen que venir a mi vida, entonces ¿qué queda para el espacio de mi fe? ¿Qué queda para el espacio de mi confianza? Querido, el salmista no está negando la realidad del dolor y está aceptando el dolor como un empujón. ¿Verdad que te lo han dado? ¿Verdad que te lo han dado? ¿Verdad que lo has experimentado? ¿Sentiste un empujón cuando te quedaste sin trabajo? ¿Sentiste un empujón cuando tuviste problemas en tu matrimonio? ¿Sentiste un empujón cuando llegó la noticia del laboratorio de una enfermedad mortal? ¿Sentiste un empujón cuando te hablaron del problema de tu hijo? Pero ese es el momento en que puedes afirmar la presencia eterna y permanente de Dios en tu vida. Sí, es cierto, me han empujado, pero Dios está conmigo y no permitirá que el empujón me haga perecer. No permitirá que la enfermedad me haga perecer, que la crisis me haga perecer, que el dolor me haga perecer, que el desprecio, que la injusticia, que el abandono, que la crisis económica me haga perecer. Hay una recomendación que yo me atrevo a hacerle a cualquiera a la luz de las Sagradas Escrituras. Y es que yo creo que tú y yo podemos ir a nuestras circunstancias adversas con el espíritu de indignación que tuvo David frente a Goliat y decirle al que te empujó: aunque me empujaste con violencia para que me cayera, no lo lograste, porque Dios estaba conmigo. ¿Y por qué digo con el espíritu de indignación de David? Porque cuando yo leo la historia de David, yo descubro que en David hay un espíritu de indignación. ¿Qué es la indignación? La indignación es el enfado, el coraje, la molestia que sentimos cuando interpretamos que algo es injusto, que algo es abusivo, que algo está realizándose de manera desmedida. Y esa indignación que se provoca como resultado de eso abusivo, de eso injusto, ¿sabe a qué nos lleva? Nos lleva a perderle el miedo a lo injusto. Nos lleva a perderle el miedo a lo perverso. Cuando el ser humano se indigna, me van a perdonar los especialistas de la conducta humana que están aquí, yo no lo sé decir en la terminología científica, pero cuando el ser humano se indigna ante lo injusto, ante lo vil, ante lo perverso, desarrolla en su naturaleza psíquica, desarrolla una fuerza impetuosa y una capacidad increíble para ver a los gigantes cómo se van reduciendo frente a ellos. Cuando una persona se indigna, levanta una fuerza, una autoridad sobre aquello que le trata de intimidar y de asustar, que frustra a lo que es malo y a lo que es perverso. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios necesitamos aprender un tanto de la indignación de David,
porque precisamente usted no podrá evitar que lo empujen, pero sí usted puede afirmar al que lo está empujando que no va a lograr su objetivo, que no va a lograr su propósito, que no va a lograr su meta, porque hay una gran diferencia entre el que te empuja y tu persona, y es que tú tienes al Dios del cielo a tu lado. Y necesitas plantearlo con indignación. Necesitas pararte frente al enemigo con profunda indignación. A mí me encanta la historia de David frente a Goliat. Un muchacho que tiraba piedras al río llega al escenario de la batalla y pregunta a sus hermanos qué está pasando. Dice: ahí está el gigante Goliat. Está profiriendo obscenidades contra el pueblo y está profiriendo obscenidades contra nuestro Dios. Y él dice: y ustedes no van a hacer absolutamente nada. Ustedes se van a quedar meramente contemplando con resignación lo que está sucediendo. Ustedes no van a reaccionar. Oye, por lo menos no te atreves a ir ante él y decirle 2 o 3 cosas, aunque te tengas que ir corriendo. Ustedes se van a quedar silentes. Yo lo voy a enfrentar. ¿Y sabe cómo lo llamó? Incircunciso. ¿Por qué digo que necesitas el espíritu de indignación de David? Porque la enfermedad es una incircuncisa. Porque el problema económico es un incircunciso. Porque la crisis con tu familia es un incircunciso. Y tienes que aprender a ¿qué? A indignarte. No te puedes cruzar de brazos. No te puedes resignar ante el problema. No puedes decir meramente como aquella famosa canción que se cantaba en la década del 50: sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar fue mi destino hasta el morir. No, tú eres hombre de Dios, tú eres mujer de Dios, y como hombre y como mujer de Dios, tú tienes la capacidad de indignarte ante aquel que te empuja y poderle decir con rectitud: óyeme, tú me has estado empujando para que yo me caiga, pero ¿sabes qué? No lo lograrás, porque el que está conmigo no permitirá que tú me destruyas, que tú me derribas. Esa fue la postura de David. Y me encanta cuando se enfrenta ante el Goliat. Aquel sarcástico gigante que cuando lo ve dice: ¿acaso te crees tú que yo soy un perro para que me hayan traído unos huesitos para yo jugar con ellos? Y el indignado le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. Yo te venceré. Esa es la diferencia. Es tiempo ya de que tú vayas a tu crisis, es tiempo ya que vayas a tu problema, es tiempo que vayas ante la situación adversa que te ha estado agobiando, para que ahora puedas con indignación ante ella decirle: reconozco que me has estado empujando con violencia para destruirme, pero el que está conmigo no te lo va a permitir. ¿Por qué es importante el que nos indignemos ante la crisis? Porque la peor derrota que el ser humano puede vivir es la que se inflige a sí mismo. Cuando tú te declaras a ti mismo derrotado, no hay quien te pueda declarar vencedor. Cuando tú mismo, tú misma te declaras impotente,
Cuando dice, ya hice esta gestión, hice esta y ya, hasta aquí llegué, no hago más nada, pues hasta ahí llegaste. Esa es la verdad. Hasta ahí llegaste. Hace muchos años atrás de esta iglesia salió una mujer que fue abandonada por su esposo. Se tuvo que ir de Puerto Rico como resultado del abandono. Se fue a la ciudad de Nueva York con sus niñitos. La despedimos, oramos por ella, la bendijimos. Me decía, pastor, yo quisiera quedarme, pero la situación de mis niños son niños especiales, tengo mejores alternativas allá, puedo manejar mejor la situación. Si me quedo aquí no lo voy a poder lograr. Ok, se fue. Le tocó vivir en un lugar donde apenas si podía desayunar, tenía que excusar el almuerzo. Pero le dijo a sus niños, no nos vamos a rendir. Mis posibilidades son casi ninguna, pero Dios está con nosotros. Y mire qué dato más interesante sucedió en ella. Unos días después, ya ubicada en el lugar donde vivía, vio a una decrépita anciana tratando de arrastrar unos paquetitos de compra. Y ella le dijo a los niños, a los dos mayores, ayúdenla, cárguenle en esas compritas. Y entonces fueron donde la anciana y le tomaron los dos paquetitos y ellos empezaron a cargarlos hasta el ascensor. La anciana, admirando el gesto de esos dos niños, empieza la conversación. Y dentro de la conversación plantea que ella, llana y sencillamente, vive sola en los Estados Unidos, no tiene quien la pueda asistir, quien la pueda ayudar, no tiene absolutamente a nadie en Estados Unidos para asistirla y ella tiene que hacer el esfuerzo para lograr comprar sus comestibles y entonces llegar hasta su apartamento a cocinarlo. Esta mujer cristiana le dice, si usted me permite, a partir de hoy, usted no tendrá ni que irlos a comprar, ni tampoco tendrá que cocinarlos. Una mujer que está en problemas, una mujer que está en escasez, está haciendo ofrecimientos con lo que no tiene. Si te resignas, estás cavando tu hoyo y te vas a enterrar. Así es que a partir de aquel día la anciana ya no tenía que ir a comprar y arrastrar sus paquetitos. Ella iba y le hacía la comprita. Se llevaba la comprita a su casa y entonces se la preparaba la anciana. Y entonces la anciana venía a su casa y comía con ellos. Así pasaron varios años hasta que aquella ancianita falleció. Un tiempo después, todavía seguía en su crisis, todavía seguía en su problema, pero seguía pensando a quién más puedo ayudar, a quién más puedo bendecir. Tocó a la puerta de su casa un hombre. Cuando ella abrió la puerta de su casa, se presentó como abogado y le dijo, ¿usted es la señora fulana de tal? Sí, yo puedo identificarla, si me permite, busco mi licencia de conducir. Ella buscó la licencia, se la mostró. El hombre entró a la casa y le dijo, mire señora, lo que sucede es que yo soy el abogado que estoy trabajando con fulana de tal, la señora anciana que falleció, y ella legó un testamento para dejarle a sus hijos todos sus bienes. Si te resignas, si te das por vencido, si te declaras derrotado, si crees que ya se acabaron las oportunidades,
Si a eso le añades la teología distorsionada de la gente por ahí, que Dios te abandonó, que Dios te cerró el cielo, que algo tienes que buscar dentro de tu interior que está mal y arreglarlo, porque hasta que no lo arregles Dios no va a trabajar contigo. Si sigues dentro del marco de eso, cada día te vas a ir complicando en tu realidad de vida. Yo te recomiendo que hagas como el salmista, que vayas a tu problema, que vayas a tu crisis, que vayas a tu dificultad, que vayas a tu dolor, que vayas a tu situación adversa y con espíritu de indignación le puedas decir: me empujaste con violencia para que me cayera, pero no lo lograste porque Jehová estaba conmigo. Inclina tu rostro, por favor. Señor querido, gracias por tu palabra, porque ella nos desafía. No niego la realidad de mi humanidad. No negamos la realidad de nuestras deficiencias humanas. Nos sentimos asustados cuando cada adversidad nos golpea, nos empuja. Percibimos, Señor, temor cuando las cosas que iban bien comienzan a trastocarse. Cuando todo lo que había planificado empieza a derrumbarse. No podemos negar, Señor, la ansiedad que provoca la crisis cuando llega a nuestro escenario de vida. Pero tu palabra está para darnos una respuesta. Tu presencia eternamente y para siempre. Y en eso es que queremos abrazarnos en esta hora en que tú estás, Señor. Tú estás. Tú no nos abandonas. Tú no nos desamparas. Tú no nos dejas huérfanos. Tú no nos das la espalda. Tú no nos cierras el cielo. Por lo tanto, si tú estás, entonces podemos incorporarnos a la vida en medio de la adversidad, en medio de la crisis. Podemos incorporarnos a la vida sabiendo que ninguna crisis será para nuestra destrucción, que ninguna crisis nos aniquilará, que ninguna crisis acabará con nuestra existencia, mucho menos con nuestra relación contigo. Que si bien es cierto la adversidad me golpea y me empuja, voy a estar de pie porque tú estás conmigo. En el nombre de Jesús.